Entonces, lograron, están haciendo las actividades. Sé que todos estamos atrasados. Blanca, ahorita me dices qué es lo que haces, camiseta, y me Ah, interesa. bueno, Ahorita señor, sí, ok. charlamos. Bueno, Sé que estamos bastante atareados, no sé qué ha pasado de 15 días hacia acá, que la carga académica, no sé si es por el módulo, o sea, ha sido la cantidad de trabajos, ha sido bastante exorbitante. No solo ustedes, sé que académicamente también, porque estamos corriendo, se está acabando el año. Eh, no desfallezcan, mis amores, ya lo que nos queda, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, lo que nos quedan son prácticamente 4 meses de clase y hay que pegarle a la muñona porque, o sea, esta carrera que dura 2 años, que ustedes ya llevan un buen tiempo acá, que iniciamos un poquito tarde, que estamos de forma virtual, que nos cogió la pandemia, que nos cogió el COVID, que todo lo demás, que la cuarentena, entonces aprovechemos que nos estamos, ustedes se están ahorrando ese millón, ¿qué? Millón tres y pico, que es lo que vale el semestre. Entonces, hay que aprovecharlo. Sé que es difícil, todos estamos atareados. Hay estudiantes que me han manifestado o no me manifiestan, me toca corretearlas porque es que de repente veo que se salen del grupo y yo, ¿cómo así? Miren, muchos de ustedes tienen muy buenas calificaciones, más los que están aquí se caracterizan, los que están aquí se caracterizan por tener muy buenas calificaciones. Entonces, no desfallezcan. Cuando necesiten hacer un cambio, cuando necesiten ayuda porque se están atrasando o algo, avísenme. Entonces yo les colaboro de alguna u otra forma, pero no dejen tirado el curso porque hay que aprovechar la oportunidad. ¿Ok? Entonces, antes de usted tomar alguna decisión, llámeme, escríbame o pregúnteme y miramos cómo nos ponemos de acuerdo. Sé que tienen hijos, sé que están trabajando porque ya empezó esa reapertura económica que gracias a Dios la estábamos esperando desde hace mucho tiempo porque muchos de ustedes trabajaban y se quedaron sin trabajo y ya otra vez volvieron, los llamaron o una bendición que usted antes no tenía empleo y ahora sí tiene. Entonces, hay que aprovechar todo eso. Sé que llegan cansados, que era muy distinto de pronto que ustedes su trabajo llegaba al colegio o a la universidad y daba las clases. Pero ya, o sea, tenemos que adaptarnos porque a pesar de que estamos iniciando apenas, el proceso es bastante largo. Miren lo que me pasó hoy, en mayo, en marzo, mentira, el 5 de marzo, para esas fechas, yo tenía en la cabeza de que alguien cumplía y llamé a una persona pensando que cumplía, era un 6 de marzo y esa persona, no, pero si yo cumplo en agosto, y yo, anda, qué pena, la había confundido con otra. Y yo decía, bueno, de aquí a allá sí celebramos porque estaremos todo normal, común y corriente, y miren, ya han pasado 4 meses todavía y hoy cumplió la persona, hoy la felicité y todavía estamos en cuarentena, por decirlo así. Entonces tenemos que adaptarnos porque vamos a aprender velitas prácticamente de una forma distinta todos los años. Entonces, por favor, sé que están ocupadas, pónganle el empeño, miren las actividades, yo les colaboro en lo más que pueda, pero por favor, antes de ustedes tomar alguna decisión, avísenme primero y miramos las alternativas y cómo podemos trabajar, porque no es justo, o sea, estamos en la mitad del camino, ya estamos más adelante de la mitad del camino, ya lo que falta es poco y usted no puede perder la oportunidad. Bueno, para esta semana, así como tienen aquí en el título, tenemos clasificación de los recursos. Básicamente es bastante el tema. Hice un video, primera vez que grabo la clase con un video bastante largo. No bastante largos, a diferencia de los demás, sí dura un poco más de tiempo, pero está muy ameno. Vamos a hablar de la clasificación con respecto a los lugares o a esas definiciones. Esta vez me voy a enfocar más en las definiciones y en los ejemplos y nos vamos a enfocar en los conceptos de etnoturismo, ecoturismo, agroturismo y acuaturismo. Ya les estoy empezando a meter más material de conocimiento
más que todo porque como no podemos salir, como no podemos experimentar, miren, agosto era un mes súper bacano, como ya les he dicho, porque salíamos a Sabor Barranquilla, íbamos a tener las visitas al malecón, íbamos a tener una parte de turismo arquitectónico, que era como lo que más me enfoco y muestro, porque era lo que tenemos aquí básicamente, que podíamos salir simplemente en una tarde de clase, en vez de dar la clase de pronto, no darla en el salón de clase, pero sí en aquellos lugares donde ya yo tenía con anticipación organizadas unas actividades. Entonces, hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar ejemplos, voy a mostrar las páginas web que están montadas normalmente en la plataforma, pero voy a explicarles en sí qué es lo que nosotros encontramos cuando practicamos este tipo de turismo. Nos estamos enfocando no como agente de viajes, sino qué es lo que encuentra la gente, qué es lo que busca el cliente y qué es lo que nosotros debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque siempre he sido partícipe de que nosotros debemos, antes de recomendar o antes de meternos en algo de lleno, ir experimentando todos esos aspectos para saber en qué enfocarnos. Entonces, con respecto a la clasificación de los recursos, que ya este es un tema donde estamos haciendo como los inventarios, donde estamos clasificando qué es lo que estamos viendo, cómo lo vamos a trabajar. Entonces, voy a presentar pantalla. Hoy voy a hablar bastante rapidito. Las preguntas, por favor, si las tienen, me las hacen enseguida, porque si no, ya a lo último voy cortando. Y Profe, entonces, yo le tengo que comentar algo. Le cuéntame con cuento quién. que yo, con Alba, Ariana Alba. Profe, Ok. le cuento que yo sí estoy un poco atrasada por la parte de los compromisos porque hay muchas veces que no entiendo. Ok. Entonces, estoy tratando como de leer, no sé, no trato de entender muy bien las cosas. Bueno, cuando sea así, Adriana, no te dé pena, escríbeme porque ya muchos lo han hecho, me mandan hasta la fotico que le toman a la pantalla la captura. Señor, explíqueme aquí que no entiendo. No les puedo poner los compromisos como me gustaría, así que actividad en clase, hagamos tal cosa, porque yo tengo que cumplir con los estándares. Por eso de pronto a veces es el vocabulario lo que nos hace como enredarnos o no entender. Entonces usted me pregunta, entonces esa es la diferencia, de pronto también está en el salón de clase, que dice, señor, ¿cómo así? ¿Cómo tengo que hacer la tarea? Entonces ya yo les explico, les pongo un ejemplo, etcétera. Dime con qué actividad de pronto o cuál es la precisa que necesitas o me lo vas a escribir por el WhatsApp para... Sí, profe, yo le escribo por el WhatsApp para más Ok. tarde, ahora que se acabe la clase. Sí, o sea, con calma, no les dé pena, no son los únicos que preguntan, todo el mundo pregunta, yo pregunto también cuando a mis profesores en la universidad, o sea, yo soy muy, es más, yo pregunto hasta el señor que me va a hacer el giro o la transferencia ya a todo el mundo, cómo se hace, o así como con plastilina. Ya, me gustaría ponérselo así como en plastilina también en las plataformas o en las actividades, pero por ejemplo, como me dijo esta semana un profesor en el SENA, donde los docentes en la universidad nos estamos certificando en una cuestión que nos pidieron, habían detalles o conceptos que teníamos en ciertos formatos acá de la universidad, de la forma en que les calificamos a ustedes, y de pronto decía, presentan, tienen muy buena presentación del trabajo y tal, y el profesor nos mandó a corregir todo eso porque él decía, bueno, es para ti qué es que, le preguntaba a la profesora, para ti qué es buena presentación del trabajo, entonces la profesora decía, no, de que está ordenado, tiene vivos ejemplos, tiene todo, la letra, los márgenes. Entonces el profesor decía, sí, pero ese sí es tu concepto y si de pronto tú ese día no puedes calificar y le tienes que pasar el trabajo a otro docente, él no va a tener los mismos criterios o estándares para tú hacer la actividad, para él hacer la actividad. Entonces mandó a escribir como se vería, por ejemplo, cumple con los estándares de presentación según las normas tal. Ya, entonces eso es a lo que me refiero también de pronto a cómo encuentran ustedes reseñadas las tareas en la plataforma o en los documentos que yo les mando por el WhatsApp. Entonces no les dé pena preguntar. Por ejemplo, en esta semana, en este mes, en este módulo, porque estamos en la semana 3, la que más me han llamado o me han escrito es preguntándome de cómo se hace la actividad de la semana 1, donde había que hablar más que todo sobre
el turismo en ciertos lugares. Entonces estábamos hablando de Sudáfrica, Europa Oriental, habían ciertos países especificados y tal. Entonces, como les expliqué aquella vez, no es que me tengan que especificar de pronto cuál es el lugar y todo lo relacionado con el turismo de ese país, sino generalidades, ¿ya? Entonces, miren de pronto cómo yo lo explico tan fácil, pero la forma como está reseñada la tarea en la plataforma ya tiene otro vocabulario. Eso es Entonces, se enreda, sí. profe, el vocabulario. No sé si Sí, se enreda. algo que sí estábamos hablando los profesores en la última reunión de clase era de tratar de pasarle a los estudiantes vocabulario técnico. Y sí estoy haciendo ahora un documento y ya lleva como 13 páginas y yo, Dios mío, estos pelados no van a leer eso. Pero sí estoy haciendo como un documento de un diccionario, o sea, con todo ese tipo de vocabulario para que ustedes le vayan echando un ojito, porque he notado también en las tareas o en las actividades que ustedes están escribiendo, también acorde a la forma en que hablan. Entonces, a veces cuando hablamos golpeado, escribimos golpeado. Hay personas que hablan comiéndose las letras y así escriben. Entonces son errores comunes, pero hay que corregirlos. Entonces no se desesperen por eso. Ustedes escríbanme. Tengo a Cilia, tengo varios estudiantes, sé que se han quejado de que, señor, usted, llevo 3 días sin que le mande un mensaje y no me ha respondido. Entonces esa persona atinó a mandarme un mensaje, fue como sábado tipo 8, 9 de la noche, y normalmente a veces yo los fines de semana, o sea, con tanto trabajo estoy tratando de desconectarme porque, o sea, estamos sintiendo una presión. Entonces yo me he organizado acá en mi casa de tal manera, mi esposo y yo, de que estamos respetando también el horario de nuestros hijos, de nuestros bebés, porque nos estábamos absorbiendo a veces uno porque de adelantar y todo, ay, vamos a aprovechar, pero entonces no estábamos compartiendo la calidad en familia. Entonces me estoy conectando más que todo sábados como hasta el mediodía, hasta las 2, que ahí es cuando hago la última asistencia, que llamo de pronto a los estudiantes que de pronto no me pude contactar en la semana. este Califico actividades también. Hay una estudiante que me escribió también de que, señor, no me ha revisado tal tarea, falta lo otro. Miren, con respecto a las calificaciones, a cómo se revisan las tareas, tienen que también entender que son bastantes estudiantes los que estoy manejando. Entonces, a mí me gusta leer, a mí me gusta observarle en detalle sus documentos. Entonces sí tengo como semana y media más o menos, estoy completando los grupos, porque si usted revisa la plataforma en la forma en que me aparecen a mí los trabajos, es un poquito engorroso porque me toca descargar todo, y entonces cuando descarga, que yo lo abro en mi computadora, que sale, ahí es cuando ya yo puedo hojearlo. Y hay documentos que no se abren así, o sea, no es que yo lo vea en la plataforma. Y ese proceso demora un poquito, ¿ya? Entonces prefiero ir terminando por grupos y por módulos. Por eso de pronto usted ve que no. Pero a mí yo tengo mis notificaciones, aunque yo no le haya calificado de pronto la tarea de la semana anterior, yo sí tengo la notificación de que usted mandó la actividad. Entonces por eso no se preocupe. Aún no han habilitado la página donde se ven sus notas, entonces estoy esperando eso también, porque ustedes tienen su derecho de observar sus notas. Sin embargo, como les he dicho, ustedes normalmente manejan buenas notas. Yo llamo, usted preocúpese cuando lo llamo mucho, porque ahí son los que van bastante graves. ¿Alguna otra pregunta referente para empezar con lo de los recursos? Señor, creo que no. No, bueno, voy a empezar, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de la clasificación. Voy a explicarle en sí de qué se viene y vamos con las definiciones. Sí agradezco, porque me estoy dando cuenta que, bueno, están leyendo los documentos, pero hay estudiantes que no le están prestando atención a los videos que hago de la clase grabada, y está pasando, hay dos circunstancias. Está pasando de que como no entran a la sincrónica,
y tampoco ven el video de la clase grabada, que últimamente, como es mucha la información, yo estoy dando son los ejemplos y me estoy enfocando en la parte experimental, en la experiencia y en la práctica de eso que estamos trabajando, porque es con lo que usted se va a encontrar, ¿ya? Entonces, al momento de hacer las tareas no tienen los conceptos y definiciones porque no están viendo, no están viendo ni siquiera el material de estudio que estoy mandando en PDF. Entonces así es imposible. Entonces quieren es que yo les esté explicando por teléfono. Entonces les agradezco. Miren, la ventaja de estar de esta forma virtual es que de pronto usted no entró en el momento, pero sí va a ver puede ver la clase más tarde, o de pronto usted está lavando los platos como hago yo y empieza a escucharme por ahí en YouTube, pone el video en diferido, etcétera, etcétera. Les agradezco porque yo también me tomo el trabajo de editar los videos, montarles imágenes, hacer las payasadas. A veces me toca escaparme por ahí de mis hijos, irme para el jardín, caminar por allá. Estoy que me escapo un día de estos a hacer el video allá en la playa porque, oye, ya extraño el agua de sal en la boca. Y listo. Bueno, vamos a iniciar presentando pantalla y vamos con los recursos. Espérate, déjame para quitar el letrero este. Aquí. Listo, así voy a presentar pantalla y vamos a hablar de los recursos. Tengo un pocotón de ventanas abiertas aquí porque era todo lo que yo les quería mostrar. Recuerden que las diapositivas y todo eso también lo van a tener en la plataforma. Igual también se los voy a mandar por WhatsApp. Bueno, estamos hablando de los recursos turísticos, pero en esta temática nos vamos a enfocar en la clasificación. Pero recordemos que el concepto aquí más que todo es que un recurso turístico es un elemento natural y es toda esa actividad humana que es el resultado de una actividad que hace que la gente se desplace a visitarlos o se desplace a conocerlos, ¿ya? Uno de esos motivos normalmente siempre hablamos del ocio y tomamos el ocio como el hecho de que, oye, pero la persona no está haciendo nada, ¿ya? Entonces, hablemos del tiempo libre, de la recreación, ese tiempo de ocio como esa necesidad básica que tienen los seres humanos para salir de su entorno natural. Que tomando en cuenta lo que está pasando actualmente, el tiempo de ocio, nosotros estamos careciendo de él en estos momentos porque nos estamos dedicando, por ejemplo, el tiempo de ocio de pronto lo pasábamos en la casa, que como no podíamos viajar porque de pronto era día de semana, pero ya todo, ya era hora de estar en casa, ponle tú 9 de la noche, tu tiempo de descanso era de pronto comer y distraerte viendo televisión. Ahora carecemos de eso porque algo hay que hacer. Algo hay que hacer en estos momentos, no se puede salir, entonces hay que hacerlo todo en casa. Entonces, miren siempre cómo ese concepto de descanso, tiempo libre, va a estar implícito en la parte del turismo. Entonces, cuando hablamos de esos conceptos de turismo, de recursos turísticos, hablamos de que son bastantes recursos y se dan en todas partes. Cuando hablamos de los recursos nos estamos enfocando en esos ecosistemas a nivel mundial. Todos los países tienen sus propios recursos turísticos, ya sean naturales o sean artificiales, y los explotan de alguna manera. En el video de la clase grabada, ahí estoy especificando exactamente cuáles son esos tipos de recursos y cómo se clasifican teniendo en cuenta su origen. Entonces, los invito también a ver ese video. Acá voy a hablar por encima de eso, dando los ejemplos. Ojo, porque cuando hablamos de los recursos turísticos no podemos confundirlos con productos. Acuérdense cuando trabajamos en la clase, cuando hablábamos de producto turístico, era aquellos paquetes o itinerarios que nosotros éramos los que creamos para ofrecerles al cliente. Acá no, los recursos turísticos o vienen siendo, como ya tenemos esa parte natural y humana, ellos forman el producto. Entonces, ¿de qué se genera el producto? El producto se genera de tener recursos turísticos, que son los lugares.
naturales o artificiales, de la infraestructura. ¿Qué son esas infraestructuras? Los hoteles, las calles, restaurantes, el equipamiento y servicios. O sea, qué se va a ofrecer, cómo van a ser los itinerarios, qué sectores se van a incluir. Entonces, eso genera un producto turístico. Entonces, muchas veces se relacionan o a veces las personas tienden a confundir un producto turístico con un recurso y no debe ser así porque los recursos se generan de ese inventario, de ese estudio que se hace con anticipación para saber qué lugares son los que se van a trabajar. Entonces, miren acá algo muy importante que dice, el producto turístico se consume donde se produce y no desaparece, a diferencia del recurso turístico que siempre lo vamos a tener ahí. Hay que tener aquí un agregado y es que muchos de los recursos son naturales y puede que siempre van a estar ahí, pero son recursos que a largo plazo, si no se cuidan bien, se pueden destruir. Entonces, cuando destruimos un lugar, vamos a generar un daño que no solo va a ser de la forma ambiental, por ejemplo, pero sí va a implicar otros sectores, el sector económico de aquellas personas que viven en esa zona. Entonces, tenemos que tener presente ahora que miremos cómo qué se genera, qué es un recurso turístico y cómo se clasifican, el saber cómo cuidarlos y mantenerlos. Entonces, seguimos acá. Bueno, aquí está la clasificación según los autores, pero entonces me voy a enfocar aquí más que todo en el proceso de evaluación, cómo se determina cuáles son los recursos o cómo son sus usos. Entonces, siempre se tiene en cuenta el inventario de recursos. Para la tarea de esta semana, usted le toca hacer como un inventario de esos recursos turísticos con los que cuenta su ciudad. Ya, ahora no es que usted va a salir. Entonces, ¿qué es un inventario? Ponerme yo a contar o mirar, bueno, Barranquilla en sí cuenta con recursos turísticos de tipo artificial, como es el malecón, pero también se explota el natural, que sería el del río Magdalena, las playas del Atlántico. El recursos turísticos aquí más son de tipo monumento, de arquitectónico, se explotan las iglesias, se explotan los teatros, en ese aspecto. Entonces, eso es lo que usted va a hacer en la tarea. Clasificar los recursos turísticos que se encuentran en la ciudad de Barranquilla. Esa es la tarea de esta semana. Entonces, ¿qué es hacer una clasificación? Mirar qué inventario, con qué contamos y cómo lo vamos a trabajar. ¿Cómo se hace la evaluación? Se mira, cuando hablamos de este tipo de evaluación, antes de empezar a explicar cada uno, se hace más que todo, estos tipos de evaluación se hacen de dos formas o se hacen en dos tiempos. La primera se hace cuando primero vamos a buscar un lugar para explotar o qué ideas vamos a tener. Por ejemplo, no sé si han visto de pronto en Facebook la publicidad o el estado de actividad que están construyendo un parque temático, un parque recreativo de piscinas. ¿Cómo se dice eso? Un parque con piscinas, toboganes y todo eso en Piojó. Entonces, es algo bastante novedoso y créanme que parque acuático, ¿no es? Es un parque acuático, sí. Ya, es un parque acuático. Botánico, señor. No, es acuático. Es acuático. Estará listo como para el 2022, si no estoy mal, o el otro año. La cuestión es que tiene toboganes, piscina, o sea, la cuestión se ve bien montada. Voy a conseguirme la captura de esa imagen para la próxima clase y tal. Hoy la próxima clase, el tema está buenísimo. Vamos a empezar con mapas, usos horarios, globo terráqueo y bueno, listo. Entonces, miren, ese parque temático que está allá por allá en Piojó, que está bien lejito, o sea, no está tan lejos, pero geográficamente de nosotros, o sea, el transporte, miren, está ubicado en cierta zona, no porque sí, pero ¿por qué fueron a hacer eso por allá tan lejos y no por acá? O sea, tiene una intención el hecho de construir ese parque acá. Vamos a tratar espérense, y busco en Google, espérate, para que ustedes vayan. Parque acuático espérate, no sé si es este. No, esto es Turipana.
En Piojó. Ah, sí, mira, construyen en Piojó el parque temático. Es un parque temático, ¿ven? O sea que no solo va a tener piscina, sino, o sea, va a tener, ¿cómo se dice? Así va a ser de acuático. Es temático, pero va a ser, si están viendo las imágenes, o sea, toboganes y todo eso. Ese sueño está bonito. Sí. Bueno, entonces, miren que está en Piojó. Si usted ve geográficamente Piojó, está siempre prácticamente a 45 minutos de Barranquilla, a 30 minutos de Cartagena. Entonces, si usted observa la intención del recurso turístico que se está generando ahí, ahora no sé dónde estoy yo, tanta pestaña. Si usted observa la intención del recurso turístico que se está formando ahí, este es un recurso turístico artificial porque está siendo creado por el hombre. Ya es una estructura bastante gigante y tiene una intención de ¿qué? De generar un movimiento económico en ese sector que de pronto estaba muy quieto, no era muy visitado, y otro pero estaba bien ubicado. ¿Por qué? Porque te une, si tú observas el mapa, te está uniendo estas tres ciudades principales que son muy turísticas, sobre todo lo que es Santa Marta, que dice aquí, miren, 2 horas, y acá está Cartagena, que está 3 horas, ¿ya? Entonces, siempre hay una intención. Entonces, antes de yo de pronto crear una infraestructura turística que quiero explotar, hay que hacer evaluaciones. Ya, y esas evaluaciones se hacen en ese primer momento. El otro tipo de evaluación que se puede hacer, el otro tipo de evaluación de pronto en qué momento se hace. A veces pasa que los lugares se vuelven turísticos o no de la nada, sino que sin necesidad, o sea, el mismo lugar llama a la gente, el mismo lugar se publicita sin necesidad de propaganda de televisión, sin necesidad de que alguien esté diciendo, miren, ven y conozcan este lugar o vamos a explotarnos, no, el mismo lugar es tan bello o es tan llamativo que hace que la gente se tome la molestia de ir a visitarlo y de ir a contemplarlo, ¿ya? Entonces ahí es cuando de pronto, hey, mira este lugar, la gente viene, la gente, vamos a explotarlo. Entonces se hace ya esa evaluación de pronto en un momento después cuando ya está el turismo. A veces pasa que el turismo está muy desordenado y por eso es que de pronto se trata de organizar para que todo salga acorde. Normalmente ese tipo de turismo que se está organizando acá es, por ejemplo, el de las playas acá en el Atlántico, que se están tratando de organizar para que todos los caseteros, para las personas que lleguen, tengan sus propios espacios y sus delimitaciones de dónde voy a atender yo o algo, porque a veces pasaba de que alguien encontraba, alguien del sector encontraba una playa, bueno, yo me voy a poner aquí, listo. Y llegaba el otro y el otro, y ellos se organizaban así, como uno dice, primitivamente. Pero de pronto llegó un momento que ya esto estaba lleno y alguien se quería meter o quería también hacer algo ahí o construir o tenía más fortaleza económica para hacer algo más grande y ya empezaban las intervenciones o los problemas entre unos con otros. Entonces, que eso se hace. ¿Qué se tiene en cuenta aquí para hacer ese tipo de evaluaciones? El poder de convocatoria de un lugar, o sea, qué tanta gente llega a ese lugar y por qué, la importancia para el entorno, si el lugar es muy bonito o de pronto no es un lugar natural, pero sí un monumento ¿cómo se dice? No una iglesia, o sea, es un edificio y cuando me hablo de edificio puede ser una casa, un castillo, una bodega, algo, o sea, ¿por qué esa importancia de que la gente lo visite? La determinación de la capacidad de carga es una referencia muy importante porque nos dice más o menos cuántas personas puede soportar el lugar, ¿ya? Y hace de que las personas lo disfruten. A veces a mí me pasa, no sobre todo cuando viajamos en temporada Tayrona, mi esposo y yo, que tratamos de ir en temporada baja porque
cuando tú vas a lugares en temporada alta, hay un límite de capacidad de carga. Por ejemplo, ¿cómo lo vemos acá? Que el aforo, por ejemplo, debido al COVID, hay ciertos lugares que tú visitas y solo dejan de entrar de a 30 personas, no van a entrar más nada. A eso lo podemos relacionar con capacidad de carga, o sea, son las personas que se pueden atender con seguridad para evitar de pronto un problema de contagio. Bueno, en estos lugares también pasa así. Por ejemplo, en el estadio metropolitano para un partido de la Selección Colombia, ¿cuál es su capacidad de carga? Más o menos el aforo lleno del estadio de 64,000 personas, más o menos caben cómodamente sentadas. ¿Qué pasa si yo meto 70,000? Ya yo sé que me van a quedar más o menos unas, ¿qué? 10,000 personas, 6,000 personas mal ubicadas que van a estar de pronto de pie y va a generar problemas de ubicación de las sillas o problemas económicos porque de pronto yo por ganar dinero vendí más boletas de las demás. Y, ¿qué pasa cuando una persona tiene un tiquete de un puesto y llega y hay otra sentada ahí con el mismo tiquete en esa ubicación? Entonces se generan inconvenientes. Por ejemplo, en los parques nacionales naturales se mira también la capacidad de carga de los visitantes para saber de que si hay mucha gente, la gente se va a dispersar mucho por el parque y no caben, por decirlo así, entonces van a usar senderos, no van a usar los senderos normales o las ubicaciones que deben de tener dentro del parque, sino que van a estar caminando por el bosque y eso, hay lugares donde no se puede transitar y eso genera daño a los ecosistemas. Entonces, otra de las formas que se evalúan son los accesos, cómo se llega, cómo se puede llegar, qué buses de transporte público tienen que llegar. Miren que en todo esto siempre vamos a tener los aspectos de la empresa privada y la parte pública. Estos sectores siempre tienen que estar unidos porque nosotros no somos independientes. Es imposible ser independiente porque muchos de los factores turísticos vienen de carácter o de origen natural. Entonces hay que saber trabajarlo. Lo que nosotros hagamos siempre va a afectar a la comunidad, ya sea de forma positiva o negativa. Y tenemos las infraestructuras, o sea, con qué contamos, si hay hoteles o restaurantes, si se necesitan o no, las inversiones necesarias. Cuando hablamos de inversiones necesarias, no solo hacemos referencia de que, como dicen los estudiantes, señor, yo ahí pongo un hotel, pongo un restaurante, no. A veces las inversiones necesarias no solamente es hacer un hotel, a veces no es necesario eso. Por ejemplo, en los parques nacionales naturales acá en Colombia, te restringen ese tipo de infraestructura. O sea, la gente va o a camping o va a disfrutar del lugar o no puede pernoctar. Pero la inversión necesaria se hace más que todo en la parte de educación, en la parte de mantenimiento, inversiones en la parte de conservación también. Cuando hablamos de conservación de los lugares naturales, cuando hablamos de mantenimiento es de pronto si es un castillo, hay que estar barriéndolo, hay que estar limpiándolo, porque ustedes saben que el polvo daña las cosas, que si es un museo, los cuadros cada tanto hay que limpiarlos porque se llenan de grasa. A veces nosotros vemos o cuando visitamos los museos, a veces esos cuadros famosos los vemos en tonos amarillentos a veces y uno dice, ese cuadro está viejo, entonces el mantenimiento de pronto que es a veces los conservacionistas o los restauradores, arreglar el cuadro, sacarle su color original, o sea, limpiarlo de tal manera que quede como cuando estaba recién pintado. De pronto que si un escalón de pronto de las personas de tanto subir y bajar las escaleras se ha desgastado, entonces arreglar todos esos pequeños detalles. Si usted ve cuando vimos, si compara cuando vimos los videos de la visita a las murallas chinas, vieron que Luisito fue en una zona de las murallas donde había mucha gente y ya los escalones estaban desgastados. Tristemente la gente vandaliza poniendo su nombre o rayando las paredes. La cantidad de gente que había del turismo, o sea, generaba otro tipo de servicios y ¿cómo se dice así? Comportamientos
ya, y generaba unas experiencias. Y cuando tú comparas al otro chico, al otro youtuber, no me sé el nombre ahora, no sé si era Camilo, que él visita también las murallas, pero en otra zona que es más apartada, más alejada, donde todo es solo, donde el paisaje, las fotos son más hermosas porque no hay nadie que lo interrumpa, la experiencia es muy distinta. Entonces aquí también pasa lo mismo cuando trabajamos en las inversiones y en las infraestructuras en la evaluación. Y por último tenemos esas preferencias y la satisfacción de los turistas, que es cómo se genera la experiencia y cómo lo absorbe la persona que visita el lugar. Ya, esto se pone de último más que todo porque recuerden que esas experiencias también son relativas al estado de ánimo también en la que va la persona. Entonces, estos sondeos son bastante estudiados. Bueno, otro de los aspectos, bueno, los inventarios, bueno, esto acá. Bueno, entonces, entre los recursos se entiende por los naturales, de la forma o atributos cuantitativos y cualitativos que lo conforman. Ya, el espacio geográfico, cómo se diferencia de los demás y qué lo diversifica. Ya, estos asumen bastante protagonismo porque genera un gran contexto, o sea, en la parte económica. Entre los recursos naturales vamos a tener todo lo que es relieve. Recordemos que el relieve es todo lo relacionado a montañas, volcanes, la parte litoral asociada a las costas, playas, aguas continentales. Aquí tenemos los ejemplos. Tenemos también el factor del clima, que es bastante importante. A veces hablan de que, señor, ¿por qué se mete como un recurso natural el clima? El clima se mete como un recurso natural enfocándonos en dos aspectos. Primero, en cómo lo utilizamos y cómo nos afecta. ¿Cómo lo utilizamos? Por ejemplo, que si es bastante frío y hay nieve, entonces la estructura del recurso se va a explotar de pronto a deportes, a cuestiones relacionadas con la nieve, cómo nos influye de que de pronto, bueno, nosotros explotamos la nieve, pero hubo una nevada muy grande y hay que cerrar la parte donde la gente esquía porque de pronto se forman avalanchas. De pronto acá cuando trabajamos en la costa con la lluvia, de que no está lloviendo, no se puede abrir las piscinas. No, no se escucha nada, Pedro, no escucho. No sé si seré yo o qué. Y las demás, porfi, confirmen. Yo sí escucho. Yo también, señor. Entonces eres Será la señora Blanca. Blanca, entonces eres tú. No se Ya. escucha, señor, no escucho, pues. Tranquila, Ay, no, esto me atormenta a mí aquí. tranquila, Esta, Blanca, relajémonos, relajémonos. Y ya. Entonces, y otro aspecto, por ejemplo, aquí dice necesidad de nieve para una estación de esquí, un factor limitador, los monzones, un volcán, situación climática adversa, ayer, o sea, ayer fue adversa, pero hoy tiene buena, o sea, hoy el clima está mejor. Lo mismo nos pasa con las playas. Por ejemplo, hoy llovió y está nublado y mucha gente disfruta la playa así, pero muchas no porque quieren su sol, quieren quemarse, quieren broncearse. Pero de pronto la lluvia hace que la marea esté el mar muy picado, pero mañana hay sol, mañana el mar está calmado, está muy chévere para nadar. O sea, entonces son aspectos que se valoran como recurso turístico el clima. Otro de los aspectos, ya voy aquí, hay ejemplos. Entre los recursos naturales, la parte de vegetación, ya aquí encontramos lo que es flora y fauna, muy importante porque de ahí se derivan, los atractivos turísticos. Recuerden que la flora y fauna, aparte del relieve, nos generan los ecosistemas y de acuerdo a los ecosistemas se hacen las valoraciones de qué podemos encontrar, si es ecosistema de playa, si es ecosistema de bosque, bosque nublado, bosque húmedo, bosque tropical. Miren, una de las ventajas es que Colombia está ubicada en una zona súper privilegiada y tenemos todos los pisos térmicos. Entonces, como lo expliqué en el video también, por ejemplo, Santa Marta está al nivel del mar y tenemos hermosas y bellezas de playas y tú en menos de 4 horas puedes subir a la Sierra Nevada y estar allá arriba más o menos y ya estar abrigada con frío.
porque el ecosistema cambia ya en un bosque húmedo, un bosque nublado, o ya. Entonces son aspectos a considerar con respecto a los recursos naturales. Cuando ya hablamos de la parte sociocultural y económica, aquí ya nos estamos refiriendo a la idiosincrasia del lugar, a esas costumbres, a esas culturas donde ya se genera una interacción y las personas pagan y visitan esos lugares. Por ejemplo, aquí en Barranquilla con el carnaval, cuando vemos esa cantidad de visitantes y extranjeros, o sea, ellos vienen a disfrutar y a adentrarse, a interactuar con esa cultura de ver los desfiles, de estar en una cumbiamba, de ver qué hace una marimonda. Ya, entonces es un voz a voz que hace eso, que se genere un comercio económico. La gente dice, que se gana, en el carnaval se invierten más o menos miles de millones de pesos, y la gente dice, oye, pero eso se puede invertir en educación, puede se invertir en colegio, edificios o algo. ¿Por qué van a invertir eso en una fiesta? Pero lo que no ve la gente es que esa inversión que se está haciendo para los desfiles se recoge hasta el triple, 3 veces más. En la temporada de carnaval se recoge lo que en el comercio no se vende en todo el año, se vende prácticamente en un mes de fiesta. Ya, entonces hay que mirar todos esos aspectos. Lo mismo pasa de pronto en Santa Marta para las fiestas del mar, que están tratando de popularizarlas otra vez, porque hubo un tiempo que las fiestas del mar en Santa Marta, eso era apoteósico, visitar y eventos y concurso de las reinas y tarimas y tal, y llegó un momento en que la fiesta se privatizó tanto que el pueblo no la disfrutaba y de que no se invertía y ya no se hacía nada. Ya, entonces no, que son las fiestas del mar, pero la gente común y corriente, porque no tenía acceso o no había la suficiente publicidad para los eventos. Ya, entonces se está tratando, es más, Carlos Vives está abanderado de eso, y quienes ahora están rescatando también ese tipo de fiestas. Lo mismo pasaba en Cartagena con la fiesta de la independencia en noviembre. Se creció tanto por la cuestión del reinado que llegó un momento en que se desbordó, que no se sabía ni se entendía qué era lo que en sí se trataba el desfile. Ahora que se quitó el reinado, la fiesta se opacó un poco, pero se ha organizado mejor que otros años. Ya. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que de pronto una actividad estaba opacando la otra. Entonces, todo eso lo miramos también en la evaluación. En esos factores técnicos de los recursos se tiene en cuenta el transporte, alojamiento, ya eso hemos hablado antes, por eso no estoy enfatizando, pero sí está agregado en las diapositivas, más que todo para que lo recuerden y lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los factores culturales que se revisan en los recursos? Los procesos de urbanización. A veces no le prestamos atención, pero cuando usted visita un pueblo o cuando está en otra ciudad, en otro país, notará de pronto cómo son las casitas, que son de techo de paja. Acá tristemente en el Atlántico, los pueblos, los municipios son muy desorganizados. O sea, ya se ha perdido esa parte, porque no porque seamos malos, sino que Barranquilla es una ciudad muy moderna, relativamente joven, a diferencia de otras ciudades del país. Nosotros lo que tenemos apenas son 207, 208 años, a diferencia de otras ciudades del país que tienen 500 y pico, 417. Entonces sus pueblecitos, sus municipios están organizados de una forma más pintoresca, como cuando tú vas a los pueblitos paisas o estás en Bucaramanga y visitas Girón, ¿cómo se llama ese? Girón, San, no sé qué, ya me tiré yo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Entonces tú visitas otros pueblitos, entonces tú ves las casitas blancas. Cuando estás también en Villa de Leyva, que Villa de Leyva es como una Cartagena, hermosa y bella la plaza y todo eso, pero es una Cartagena donde hace frío, o sea, la misma arquitectura y todo. Entonces, uno mira ese tipo de urbanismo, de cómo se desenvuelve la gente. La parte de el cambio cultural sobre los colores de piel. Aquí de pronto nosotros no valoramos eso,
porque lo vemos todos los días y eso nosotros nos damos cuenta de esos cambios o de valorar eso normalmente cuando estamos fuera del país, donde la gente te mira raro y tú también ves rara a la gente porque todos son demasiado blancos así y tal, y tú estás aquí acostumbrada a ver tu mamá que es más morenita que tu vecina, por decirlo así, de amor, porque uno habla, hey, negro, negra, uno dice de amor, ¿no? No está discriminando de pronto como en otros países que tú le dices hacia una persona y se ofende. Aquí tú ves a tu primito amarillito, ves al rojito, ves al blanco, al negro, al color coroso. En otros países no. Entonces eso se valora mucho en los tipos de colores de piel. Nosotros porque estamos acostumbrados a ello, pero en otros países también se asombran de esos rasgos también hereditarios y genéticos que portamos nosotros los mestizos o en estos países, sobre todo latinoamericanos. Entonces eso es un recurso también de lo cual ese factor cultural se tiene en cuenta. Las expresiones religiosas, la cultura también mediante el acceso a las culturas mediante el estudio, eventos deportivos, las fiestas y manifestaciones folclóricas, la gastronomía, artesanías, negocios, viajes de jubilados, con referente a la gastronomía, que es algo que al pie es de lo que más disfrutamos, nos caracterizamos también y eso nos diferencia de muchos otros países. O sea, cada país tiene unas referencias gastronómicas. Uno dice plato típico de tal país, de Italia, uno dice espaguetes o pasta, ya. Pero ya no hacemos referencia solo a uno, sino a una variedad y también a esa interrelación de esa historia de cuando uno habla del turismo gastronómico, esa interrelación y esa historia que dice de por qué el turismo gastronómico, por ejemplo, Barranquilla, que se nutre de esa cultura española, de esa cultura italiana, de esa cultura árabe, de esa cultura criolla también. Entonces nosotros somos alemana, China también, somos ese revoltillo ahí porque Barranquilla es una ciudad muy moderna, entonces tenemos platos, para nosotros es normal comernos un kibbe, un arroz de berenjena, un sancocho de costilla, para ti es ¿cómo se me han olvidado? Se me empieza a olvidar todo cuando llegue. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso tiene un origen, tiene una explicación de un porqué, de por qué usamos ciertos ingredientes característicos de cada cosa. Por ejemplo, que en Italia la albahaca y el orégano, que es algo que nosotros comemos en la pizza, eso para ellos es un manjar de dioses. Ya, es muy valorado. Pero, por ejemplo, acá nosotros, ¿qué es la valoración de nosotros en nuestras comidas? Que nosotros en un sancocho tenemos que tener el perejil, tenemos que tener cilantro, o sea, lo que llamamos el revuelto, porque, o sea, sopa que no tiene eso no es sopa. Ya, entonces, todos esos aspectos culturales son recursos que tienen los países. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Los factores políticos y de comunicación. Bueno, hasta ahí ya hemos contemplado todo lo que generaliza o clasifica los tipos de recursos. Ya. Entonces, ahora les voy a explicar más que todo, o les voy a mostrar ejemplos y características, más que todo de aquí de Colombia. Voy a cerrar el WhatsApp aquí porque me está generando el espacio. Listo. Las características de las definiciones. Entonces, vamos a empezar con la parte de ecoturismo. Cuando nos referimos al ecoturismo, más que todo nos estamos enfocando a esa parte educativa del cuidado del medio ambiente. Una cosa son los deportes de aventura y otra cosa son los deportes, el turismo ecológico o el turismo ambiental. Bueno. Entonces, vamos a definir ecoturismo para tenerlo aquí. Bueno, entonces cuando hablamos del ecoturismo nos estamos enfocando a esa práctica donde se está manifestando o se está explotando un lugar debido a su importancia ambiental. Entonces,
muchos son los lugares, muchos son los recursos naturales que nosotros trabajamos, ya sea de forma presencial o de pronto presencial hablo del que nos hospedamos, nos quedamos, pernotamos allí, o de a distancia que simplemente vamos, visitamos, pero nos devolvemos a otro lugar a descansar o a disfrutar del hotel. El ecoturismo va más enfocado ya hacia la parte pedagógica. Las personas que lo practican van en busca de una interacción con la naturaleza, pero también en buscar ese cuidado o aprender a cuidarla, ¿ya? A diferencia de los otros tipos de turismo que de pronto son ambiental o de aventura, en este se enfoca el cuidado, la conservación, el mantenimiento de ese medio ambiente. Ya, entonces, como ejemplos de ecoturismo, normalmente aquí en Colombia, los mejores lugares para experimentarlos, aquí tenemos un ejemplo, todo esto va a estar en la página. Miren, dice que es una actividad que se puede hacer sin límites acá en Colombia porque su ubicación geográfica es muy privilegiada. Ya, ¿qué se ve aquí? El lado ecológico y natural de nuestro país. Estas experiencias... No se ve, anda, no estoy presentando, espérate. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Ahora sí, ya. Ya. Bueno. Sí, señora. Listo. Entonces, básicamente, como les dije, es el estudio ecológico. Los mejores lugares para experimentar el turismo ecoturismo acá en Colombia, normalmente lo tenemos aquí cerquita, que es Minca, queda en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se practica mucho el avistamiento de aves, se usa, la gente se va a bañar a los ríos, también hay cerca, también está Río Frío, hay varios atractivos. Tenemos el Amazonas, ofrecen normalmente en el Amazonas visitas guiadas a la selva, ahí se puede apreciar fauna y flora. Tenemos el Parque Nacional Utria, que queda hacia los lados del Chocó, se los recomiendo, lo conocí con la universidad, una experiencia bastante hermosa porque nosotros a veces como colombianos o de pronto como acá de la costa atlántica conocemos más la parte de playa, lo que es de aquí Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Guajira, pero no sabemos que hay otra belleza del otro lado del país y cuando uno la encuentra o cuando uno la visita, o sea, es otro mundo. Y ahí tú dices, oye, estás aquí mismo en Colombia, pero wow. Entonces, las invito a ver que de pronto el momento que usted pueda, váyase y visite. Tenemos el Parque Nacional Natural Tayrona, lo tenemos aquí mismo también a hora y 40 minutos aquí de Barranquilla. Este es el lado de Cabo San Juan, parque gigantísimo, hermoso, tiene las playas más lindas de Santa Marta. Yo digo que de Colombia, porque a mí yo comparo San Andrés con acá y me quedo de este lado. Tenemos la Alta Guajira, normalmente hacia los lados del Cabo de la Vela, Punta de Gallinas. Miren y observen que todo esto también son ecosistemas distintos y a todos se les saca provecho. Parque Nacional La Cueva de los Guácharos es una reserva nacional de la biosfera. Entonces, básicamente, mucho desde el avistamiento de aves, mirar el paisaje. Tenemos Caño Cristales, que también queda aquí en la costa, hacia el Meta, en la Sierra de la Macarena. Se caracteriza, se le dice el río de los 7 colores. Solo se abre en ciertas temporadas del año y listo. Ya salimos de ecoturismo acá. Cuando hablamos de ese ecoturismo, quiero presentarles y quiero que conozcan, esta es la página del Parque Nacional Naturales de Colombia. Aquí van a encontrar toda la información relacionada con los parques, los accesos, porque básicamente el ecoturismo en Tayrona se da gracias al Parque Nacionales Naturales, que son quienes trabajan toda la parte de organización, normativa, la contratación, los trámites y servicios se hacen por medio de ellos. Entonces, el ecoturismo en Colombia, aquí se trabaja con Parques Nacionales de Tayrona. Si usted es agente de viajes, que usted va a tener su oficina y va a salir con turismo, va a practicar ese tipo de turismo con sus clientes, usted tiene que estar relacionado
con esa entidad, porque es la que te va a proveer ese tipo de servicios ya. Normalmente, ¿cuál es el tipo de servicios que ellos te van a proveer? La entrada, el acceso a los parques, a los lugares, para que los visites, ya. Y el pago de esa entrada, que a veces muchas personas evitan, de pronto por ahorrarse o quedarse, el no pagar no estás apoyando ese tipo de turismo, porque con ese pago es que tú estás apoyando el mantenimiento y la conservación no solo del lugar, sino estamos hablando de la vegetación, del mantenimiento de esa flora, de esa fauna, de conservación, de evitar de que hay gente que tale esos árboles, porque eso genera también unos costos. Ya, entonces, si ustedes necesitan información en cuestiones de turismo, aquí está los trámites, todo está en la página. El Parque Nacional de Colombia hace parte del gobierno nacional. Otro de los aspectos de la página aquí están todos los nombres de los parques nacionales naturales de Colombia. La lista es larguísima. Somos un país privilegiado porque tenemos hasta 62 parques. Ya hay unos que se llaman parques nacionales porque tienen distintos, unos son santuarios, otros parques, otros son, ay, se me va el nombre. Bueno, otro de los aspectos en esta que les quería mostrar, esta no era la página, de ahí mismo del Parques Nacionales, es el valor de ingreso y permanencia en estos parques. Tienen unos valores ya sea como nacional o ya sea como persona extranjera, o si usted es nacido en ese lugar. Entonces, los valores cambian. Por ejemplo, nacional o extranjero residente en Colombia, 10.000. Adulto nacional, miembro o extranjero, 19. Si usted es extranjero que no reside en Colombia, 50.000 pesos. Si va en auto, colectivo, bus, buseta, moto, según el parque, usted tiene unos valores. Por ejemplo, Malpelo, que es una isla rocosa, si usted va a bucear por un día, si es un grupo, si va en botes, si va en un yate, o sea, todo está súper organizado en ese aspecto. Gorgona también. Entonces, uno tiene que ingresar aquí porque muchos de estos pagos ahora se hacen de forma digital. Bueno, ya enfocándonos en el aspecto, cambiando el ecoturismo, vamos hacia el concepto de etnoturismo, que lo mencionamos por arriba, por encimita la clase pasada. Etnoturismo. Cuando nos estamos enfocando en etnoturismo, ya nos estamos relacionando hacia el hecho de que tenemos, ¿cómo se dice? Una interacción con nuestras comunidades indígenas. Ya, entonces aquí es muy importante y también se trabaja la conservación en el aspecto de que esas comunidades puedan vivir independientemente del hecho de que nuestra cultura no influye en la de ellas, porque muchas, este tipo de comunidades se han extinguido aquí en Colombia porque se han civilizado, por decirlo así. Entonces, ellos también trabajan aspectos de conservación en el sentido de que hacen que sus niños aprendan su idioma antes del español. El español lo pueden aprender ya más grande, pero necesitan hacer énfasis en eso porque necesitan pasar de generación en generación su cultura. Aparte de eso, el uso de sus artesanías, por ejemplo, en la Guajira, la niña guayú, ahora en las clases también que se dan en los colegios de sus propias rancherías, hay clases exclusivas que son para aprender a tejer, porque es parte innata de su cultura. Entonces, interacción se da en el etnoturismo. Aquí tenemos en el etnoturismo, nuestros recursos, esto también. Bueno, entre el etnoturismo tenemos acá en Colombia los siguientes lugares. Miren que Colombia es un país con inmensas riquezas y gran variedad de turismo. Este está definido, respaldado y protegido por la Ley 300 del 96 como turismo especializado y dirigido a territorios de grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permiten conocer los valores de forma de vida, manejo ambiental, costumbres, así como aspectos de su historia. Ya, normalmente, ¿qué tenemos aquí? Los coguis, que está la foto acá en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el Cauca tenemos a los guambinos.
En La Guajira tenemos a las comunidades guayú. En el Baipés tenemos las comunidades, a los tucanos. A los tucanos. Básicamente son los más representativos acá en Colombia. Sin embargo, aquí en la costa atlántica tenemos también a los zenúes, están los mocaná, pero son normalmente culturas que ya se han extinguido, que se están tratando de recuperar, pero más que todo se trabaja con los vestigios o con la parte viviente, ya de conocer cómo existieron, qué vivieron, qué hicieron, porque por ejemplo los mocaná, son los representativos de aquí de nuestra costa atlántica de Barranquilla, del Atlántico. Estoy hablando de Barranquilla, Atlántico, no Santa Marta ni Magdalena. Habitaban la parte de Tubará, Puerto Colombia, Piojo, toda esa zona. Entonces están sus vestigios, están, por ejemplo, la parte del museo de cómo vivían, qué cerámicas usaban, cuáles eran sus materiales, su orfebrería. Entonces esa historia y la importancia que ellos tuvieron acá en nuestra zona. Bueno, vámonos hacia la parte al concepto, a la definición de agroturismo. Y ya nos estamos enfocando en esas actividades donde lo que se busca es la interacción del turista con la parte del campo y las actividades que realizan de pronto los campesinos, ya, con el fin de concientizar. Miren, muchos de estos aspectos de este turismo especializado se da más que todo en la parte de educación, de que las personas también tengan esa interacción, ese contacto de esa educación, de esa cultura también de respetar a las personas que nos rodean, de ser inclusivos, porque miren, actualmente pasa de que muchos niños o muchas personas no saben de dónde vienen ciertas comidas o de cómo se siembran o de dónde sale la leche, cómo se cultiva, cómo se organiza un ganado. Entonces, estas experiencias permiten esa interacción del visitante con el campo. ¿A qué se debe también esa generalización de que se creen todo este tipo de turismos especializados y estas divisiones? Al entorno en que vivimos actualmente. Ya normalmente cada vez estamos viviendo en espacios más pequeños o más reducidos, ya no son casas. Normalmente antes un barrio contaba con una cuadra y en la cuadra normalmente había máximo 16 casas, o sea, 8 casas de cada lado de la cuadra, porque eran casas grandes. Ahora normalmente tú ves cuadras donde hay de a 32 a 16 cuadras por cada hilera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos estamos reduciendo. Los apartamentos cada vez son más pequeños, el modo de vida, los niños no tienen espacios. Antes los niños vivían en un patio y ahí jugaban con sus primitos, con el perro, con la gallina. Ahora no, ahora ya el acceso es más difícil, entonces por eso también se crean este tipo de actividades y estrategias para que las personas interactúen y conozcan, ¿ya? Entonces en agroturismo en Colombia tenemos unos ejemplos aquí de disfrutar la naturaleza, o sea, tener contacto con los animales del campo. Ya, las personas, 5 lugares para hacer agroturismo. Tenemos aquí la pequeña granja de Mamá Lulú en Cartago, Quindío. Tenemos el Parque Agroecológico Merecuré, que es en Villavicencio, cerca de Villavicencio Meta. Tenemos el Parque Agroecológico Huayca en Manizales. No, se dice Huacaica. Tenemos el Centro Arqueológico La Cosmopolitana, cerca de Villavicencio, y muchos más. Si nos vamos hacia acá la parte del Atlántico, tenemos el Parque Biotemático Megua, tenemos la granja, el parque no sé qué, Mi Granja, o sea, hay muchos lugares yendo hacia Baranoa, y más que todo, lugares que se prestan más que todo este servicio de tener esa interacción donde te enseñan de pronto cómo cuidar un jardín, cómo se siembra de pronto el arroz, cómo de dónde sale la yuca, tienen su propio huerto, aparte te enseñan también a crear el tuyo propio en casa. Entonces, son temáticas que se prestan también para generar beneficios a esos sectores económicos que de pronto están un poco olvidados. Ahí también ingresan en esta parte de turismo especializado
en la parte de cultural en esos recursos, esas fiestas que encontramos, que el Festival de la Ciruela, el Festival de la Arepa de Huevo, el Festival del Burro, ya que son normales aquí en la costa Caribe. Y para finalizar, tenemos el acuaturismo. Espérense aquí. Tenemos el acuaturismo, que básicamente son el turismo relacionado a todo lo que tiene que ver con el agua, ya actividades en ríos, lagunas, playas, piscinas. Entonces acá en Colombia, no me están saliendo, son actividades especializadas que tienen como el principal el disfrutar servicios de alojamiento, recreación, relacionados con el agua, ¿ya? O también recorridos en embarcaciones, o sea, todo con el fin del disfrute. Entonces, por ejemplo, tenemos cañocristales, que ya lo hemos mencionado, buzos en San Andrés o en otro tipo de Colombia. Yo he buceado ya lo que en Guajira, en Cartagena, en Santa Marta. Tenemos la laguna de Guatapé y travesías también por el río Magdalena. Algo que me parece muy curioso, que a pesar de que nosotros tenemos dos costas, es que, y algo que no se ha explotado, y siempre me gustaría interactuar en ese tipo de proyectos, es que tenemos dos accesos al mar, ya sea el Caribe y tenemos el Pacífico, y no tenemos explotados turismos de crucero interno acá en Colombia, y tenemos lugares, o sea, tenemos lugares para visitar. Por ejemplo, eso de hacer un recorrido por el río Magdalena o de ir en barco desde Santa Marta a Cartagena, o sea, son experiencias que me dan curiosidad, que deberíamos también prestarle atención a ese tipo de estrategia. Bueno, señoritas o señores, porque también hay chicos, no siendo más, aquí hemos terminado esta parte de conceptos. Díganme si tienen preguntas que necesitan saber. Señor, de mi parte nada, todo estuvo interesante. Sí, y a Quiero lástima. saber sobre la temática de la tarea de estacionamiento. Bueno, la tarea es hacer un inventario de los recursos turísticos que cuenta tu ciudad, ¿ya? Entonces, quiero como si yo te mandara a ti, te dijera, fulanita, me vaya a trabajar a Barranquilla, que vamos a ver, cuénteme, hágame un inventario allá de qué podemos explotar turísticamente o qué lugares se pueden trabajar allá. Entonces tú me vas a hacer ese inventario, que el malecón, que la catedral, que lo uno, que lo otro. Eso es lo que quiero. Ya, te quiero ver también cómo lo vas a clasificar. No es solo ponerme los lugares, es que como inventar recursos naturales en Barranquilla, tales, artificiales, esto, y listo. Voy a dejar de grabar porque se me va a pesar y listo.